Buenas tardes, estimados especialistas. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión Escolar a esta asistencia técnica sobre las orientaciones generales para la elaboración del documento de gestión para las escuelas unidocente multigrado y programas de educación básica. Antes de iniciar, por favor, es importante que registren su asistencia a través del enlace que se está compartiendo por el chat y recordarles que luego de registrar su asistencia y de completar la encuesta de satisfacción, podrán acceder a los materiales de esta asistencia técnica. De acuerdo al programa, iniciaremos con la presentación, luego se hará una breve pausa en la cual podrán realizar sus preguntas por el chat de la plataforma, indicando su nombre y la región a la que pertenecen. Luego retomaremos para resolver sus preguntas o consultas. Bien, ahora para iniciar con la presentación le doy pase al especialista Liz Pau Carcaja de la Dirección de Gestión Escolar. ¿Te escuchamos, Liz? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto reencontrarnos con especialistas que atienden a instituciones unidocente, multigrado de programas. Y en esta planificación que tenemos desde la Dirección de Gestión Escolar de atender a las diversas modalidades que tienen las instituciones educativas, hoy nos corresponde justamente atender a las que acabo de mencionar con el instrumento de gestión que elaboran, que en este caso es el documento de gestión. Entonces, a continuación vamos a pasar a realizar la respectiva presentación para ir desarrollando las orientaciones. En este caso, están destinadas a las instituciones que son unidocente, polidocente incompleta o multigrado y para los programas educativos. Entonces, estos tipos de instituciones educativas, por las características propias que tienen cada una de ellas, ¿no? Tienen también dentro de su relación de grados y ciclos, ¿no? Una organización distinta entre unas y otras, ¿no? Sabemos que sobre todo en esta institución unidocente tenemos a un personaje que es nuestro director, ¿no? Pero que también tiene ese rol de docente. Entonces, el rol del director está en adición a la función que él desempeña dentro del aula y también tiene una gran tarea de atender a un determinado grupo de estudiantes de diferentes grados. Prácticamente es el quien realiza todo dentro de la institución educativa. También tenemos a la institución multigrado, ¿no? En la que se atiende a más de un grado, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de estudiantes para poderlos de repente organizarlos por ciclos para una mejor atención. Aquí también aparece, ¿no? Este ciclo intermedio de EVA. Y tenemos finalmente a los programas educativos. En este caso hacemos mención de 3 de ellos, no son los únicos que existen, ¿no? Aparte de tener al PRITE, PRONAI, el programa de alfabetización, también tenemos, ¿no? Por ejemplo, Acuna Más, ¿no? Que es una estrategia que recién tiene ya un segundo año de funcionamiento y como tal también es un programa educativo que no debemos de, como especialistas, tomar en cuenta que ellos también elaboran el documento de gestión. Entonces, estos programas educativos tienen entre el personal que trabaja dentro de ella, no solamente al docente, sino aparece la figura de otros profesionales y también, ¿no? De otro tipo de organización, puntualmente fuera de los de las profesionales de repente que están relacionados con la salud. También tenemos en el caso de PRONOI, ahí tenemos, ¿no? Un personal que es un promotor educativo comunitario que no necesariamente, pues, ¿no? Es un profesional, mayormente, ¿no? El perfil mínimo que se pide para este tipo de personal que va a trabajar en el PRONOI es que tenga el 5º grado de secundaria. Entonces, esos son las instituciones y programas educativos que elaboran el documento de gestión. ¿Por qué es importante tener, ¿no? Dentro de la institución el documento de gestión, que es el único documento? Porque lo que se busca es que este documento sea la solución a la complejidad de la institución educativa. Y hablo de complejidad porque cada institución de estas características está ubicado, ¿no? En territorios desafiantes, en las zonas rurales,
alejadas, ¿no? Dependiendo de las características de nuestro país, a veces ese término alejado se convierte en días, ¿no? Sobre todo en las instituciones que están en la región de la selva. Entonces, de ahí esa importancia de tener el documento, que ese documento no sea visto como un documento administrativo, que sea visto como un documento orientador dentro de la gestión y que permita obtener logros. Y todo ello enmarcado, ¿no?, en el año escolar, porque este documento tiene una duración de un año lectivo. Entonces, una de las quizás respuestas para la importancia del documento, ¿no?, es que te organiza el trabajo de gestión pedagógica, te ordena, te da esos criterios, como les decía, dependiendo de los grupos de atención, voy a poder trabajar, ¿no?, con, de repente, por ciclos, no pues se puede trabajar por grados porque la institución no tiene esas características ni el personal es suficiente para ello. Y al hacer esta organización de trabajo, ¿no?, con un grupo pequeño, también te permite la reflexión y el compromiso de los actores sobre la práctica educativa. Y cuando hablamos de actores estamos hablando de no solamente el profesor, sino el director, sino también los propios estudiantes y la comunidad educativa, y también incluimos a los padres de familia. Y cuando hablo de comunidad educativa, hablamos pues de los líderes, de los sabios, del jefe, de alguna autoridad, ¿no?, de la comunidad que tiene relevancia y participa también de estos procesos. Y evidentemente por las características que tienen estas instituciones educativas, otra de las cosas que es vital para el funcionamiento de la institución es que pueda tener alianzas, ¿no?, que tenga que tener aliados, que estas son realmente vitales en la implementación de actividades que programan para el año. Entonces, lo que se busca también que estas alianzas no sean este, buscadas de forma imprevista, sino que justamente al inicio del año deberíamos de tener claridad quiénes son nuestros aliados estratégicos que me van a ayudar a implementar actividades. Tengo que tener esa posibilidad de organización, ¿no?, en el momento de la planificación para que luego en el desarrollo del año podamos contar con estas personas con una comunicación apropiada, con esas relaciones ya establecidas previamente. Asimismo, también, ¿no?, este documento nos permite, en su cronograma de actividades, establecer cómo organizamos nuestro año lectivo y mes a mes colocar las actividades que correspondan. También permite que se aseguren las condiciones de desarrollo de aprendizaje de calidad. Entonces, para hablar de aprendizajes de calidad, deberíamos de tener primero, ¿no?, en la planificación de nuestras actividades pedagógicas, que miren al diagnóstico de la institución, que miren al diagnóstico y a la caracterización de los estudiantes, y que esta planificación que elabora el docente para que ese aprendizaje sea de calidad, tome en cuenta las características, particularidades, potencialidades que tiene el estudiante, ¿no?, en su contexto. Y también permite plantear una propuesta pedagógica que atienda a la diversidad. Justamente, si estoy hablando de las características, estoy respondiendo también a esto que le llamamos diversidad, ¿no?, con las cuestiones muy particulares de mis estudiantes. Y asimismo permite plantear, ¿no?, lineamientos para generar un clima escolar positivo. Y aquí es una de las cosas que sí deberíamos de poner mucha atención. Estamos hablando de grupos pequeños, ¿no? En promedio, el promedio nacional de estudiantes en esas instituciones unidocente, multigrado y programas educativos, si le sacamos un promedio es 10 o un poquito menos. Claro que hay excepciones donde hay instituciones que vamos a tener pues a 30, 40, por supuesto que sí, pero la gran mayoría de los más de 35.000 instituciones que tenemos tiene estas características. A tal punto que tenemos también instituciones que funcionan solo con un alumno, solo con 2 alumnos, ¿no? Que son grupos bien, bien reducidos, todavía existen, ¿no? Y como tal, uno se pone en esta situación de que es un manejo, ¿no?, mucho más fluido en el diálogo, en el contacto, porque son grupos reducidos en el cual el docente va a tener, ¿no?, mayor conexión con los estudiantes, con la familia y con la propia comunidad. A diferencia de las instituciones,
¿no? Ubicadas en las zonas urbanas, las polidocentes completas, que tan solo por aula tienen 30 estudiantes, ¿no? Y entonces los estudiantes de la institución educativa superan 100, 200 estudiantes también, ¿no? Por ir mencionando un número, porque tenemos instituciones que tienen hasta 2.500 estudiantes. Entonces se dan cuenta, frente a 10, 12 niños, 8 niños, un niño o dos, entonces este clima escolar debería de estar, ¿no? En esa expectativa de que esto sea positivo, generando el bienestar del estudiante, ¿no? En un buen trato del docente con el estudiante, ¿no? Entonces, es lo que se está buscando. Y finalmente, con todos estos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Lo que se busca es que la institución sea capaz de ir funcionando. ¿Y cómo lo hacen? ¿No? En forma autónoma, ¿no? Porque sabe cuál es la real dimensión. Yo diría, ¿no? Es como una brújula, ¿no? Que me orienta hacia dónde me estoy encaminando con mi documento, porque tengo claridad de lo que yo persigo en este año escolar. Y entonces, de ahí la importancia también de que este documento sea elaborado única y exclusivamente para la institución, que no puede ser copiado, no puede ser comprado, no puede ser descargado del sistema, ¿no? Porque eso no realmente evidencia la posibilidad de que el documento responda a las necesidades de la institución y que la calidad del servicio mejore no podría darse cuando no tomo en cuenta todo lo particular que tiene cada uno de los miembros de la institución educativa y sobre todo nuestro mayor foco de atención son los estudiantes. ¿Cómo elaboramos el documento de gestión? Entonces hay algunas acciones previas, ¿no? No es que directamente se elabore el documento porque revisamos la guía, ¿no? Nos dice cuáles son los elementos y ya. Previo a la elaboración del documento, deberíamos, ¿no? Realizar esta actividad primera, que es la sensibilización de la comunidad educativa. Y cuando hablamos de la em, sensibilización de la comunidad educativa, creo que es importante que buscar que involucrar a los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Estamos hablando, ¿quiénes? Estamos hablando de los padres de familia, los estudiantes, los líderes de la comunidad, autoridades de la comunidad, los docentes y también el director, dependiendo de los escenarios en el que se ubique la institución y sus propias características. Entonces necesito comunicar, ¿no? La importancia del documento, pero ese comunicar tiene que pasar, ¿no? Por una sensibilización estratégica y no por un evento, ¿no? Una sensibilización estratégica que a veces muchos confunden, ¿no? Con una conversación, con un diálogo y que se queda ahí, ¿no? Es estratégico porque yo tengo que demostrar con acciones, con presentación, buscando la forma más creativa con los recursos disponibles, porque es importante tener este documento que guía el día a día de la institución. Entonces necesitamos, ¿no? Que el por qué tenemos que elaborar y participar en la elaboración y luego cómo también nosotros, en general, la comunidad educativa participa en la implementación de las actividades que se programen. Entonces, el nivel de compromiso no se inicia solo con el tema de la elaboración, sino se mantiene a lo largo del año en la implementación, seguimiento, evaluación, nuevamente pasamos, ¿no? Reajustando actividades y otra vez comenzamos con este proceso de mejora continua. Entonces necesito que mi comunidad educativa en conjunto sepa por qué hace las cosas, cuáles son esos resultados. Pero para que todo ello ocurra, yo tengo que dar este primer paso. Entonces, hay que aprovechar algunos espacios que se pueden dar en la institución educativa. Por ejemplo, si estuviéramos en marzo, ¿no? Llamar de repente a los padres de familia en una jornada, una charla. Ahora en julio, ¿no? Tenemos también un gran espacio que es este bloque intermedio de semanas de gestión, donde podemos hacer una rendición de cuentas y actualizar mi documento de gestión. O sea, el hecho de que no estemos en marzo no significa que ya no puedo hacer nada, muy por el contrario. Si por alguna razón ya la institución tiene, y seguramente que lo debe tener, porque es lo que se le pide, ¿no? Dentro del marco normativo, es un documento de gestión, el único que utilizan esas instituciones educativas, como lo tenga.
Es un gran espacio también desde esta asistencia técnica para reflexionar, ver qué es lo que tienen y actualizar, modificar, ¿no? Y aprovechar este espacio también en este proceso, que no solamente lo haga el director y el docente, que involucren a las familias y que involucren a los estudiantes. Entonces hay que buscar esas diferentes formas de cómo sensibilizar a la comunidad educativa. Y también en esa mirada, ¿no? Se puede convocar de diversas formas. Al ser grupos muy pequeños, en forma simultánea podrías tener solo estudiantes, solo padres de familia, solo representantes de la comunidad, ¿no? O de repente a los 3 o 4 miembros de la comunidad educativa en conjunto. Esas son las decisiones que toma la institución educativa. Va a depender mucho del número, cuántos son. No es lo mismo trabajar con 10 personas que trabajar con 50, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también clarísimo. Una de las cosas que también deberíamos de prever es que la institución tendría que tener, ¿no? En el caso, para mitad de año sería convocar a los comités de gestión escolar, porque se supone que estas ya fueron, ¿no?, formadas, ¿no?, al inicio de año. Y el comité de condiciones operativas se ve el año previo, hasta la quincena de noviembre. También tener al CONEI, la PAFA, tener el COPAE, si un caso existiera, y cualquier otro tipo de actor u organización, ¿no?, de la comunidad. ¿Cómo organizamos la comunidad educativa? Evidentemente los grupos son distintos, ¿no? En una institución unidocente multigrado vamos a encontrar al personal docente, al director, a las familias y a los estudiantes. Y necesitamos que en forma representada a estos miembros, ¿no?, para poder organizarnos. Pero ¿qué sucede en un PRONOEI? El PRITE, un programa de alfabetización. En el PRONOEI trabajan las promotoras educativas, los comités de familia. En los programas educativos tienes un equipo interdisciplinario de profesionales docentes y no docentes, como les decía, hay personal médico que trabaja, ¿no? Terapistas, psicólogos, enfermeras, asistentes sociales. Entonces necesitamos también convocarlos para que participen en la elaboración de este documento. El personal administrativo y familias. Y en el programa de alfabetización al equipo base, que en este caso es el coordinador, acompañantes y facilitadores en alfabetización, y si hubiera al directivo del SEBA, ¿no? Que es un referente de ser posible, es decir, que esto existe. Entonces, como ustedes se darán cuenta, la organización de los programas y las instituciones tienen algunas variantes, sin embargo, aquí lo que se trata es de organizarlos y que todos estén representados. ¿Qué consideraciones deberíamos tener sobre los comités de gestión escolar para el caso de una institución unidocente? Al ser una institución unidocente no hay más, ¿no? Que es director y docente a la vez. Entonces, evidentemente, el comité está integrado por este único docente y a ellos se suman sus representantes de APAFA, ¿no? O también el CONEI. De tal manera que ese grupo va a ser bien reducido. Si tenemos a un director que tiene 5 estudiantes, ¿no? Y esos 5 estudiantes se convierten en la APAFA, ¿no? Y de ahí pueden trabajar en forma conjunta todos, de forma representativa. Esos criterios los toma el director con esta PAFA de un número reducido. Esa PAFA podría ser de 10 pares de familia en una institución unidocente. Entonces el director ve numéricamente que es mejor si ha dividido su nivel primaria en el tercer, cuarto y quinto ciclo, ¿no? Trabajar con un padre de familia del tercer ciclo, del cuarto ciclo, quinto ciclo. De mis 10 padres de familia, trabajo con 3. Y los otros 7 siguen conformando, ¿no?, la base de la PAFA. Entonces, esos criterios los define el director de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que numéricamente va a tener a disposición. Y con esos mismos criterios también va a tener que trabajar con buscando la representación de los estudiantes. Y él definitivamente integra los 3 comités, de tal manera que cuando se trabaje en los comités de gestión escolar, va a tener que también ahí tener ese criterio de cuáles de esas funciones de estos comités le corresponden como institución unidocente. Porque tiene particularidades, porque el personal es numéricamente uno, sus estudiantes es un grupo minoritario, al mismo que los padres de familia, aún se sumen miembros de en la comunidad, algún líder o representante de alguna organización.
Para las instituciones polidocente incompleto multigrado que tienen hasta 5 docentes, ahí pues si ya tenemos 2 o 3 docentes, ya hay esa posibilidad que en cada comité tengamos un docente, ¿no? Eso va a depender mucho, nuevamente digo, de las características y numéricamente cuántos docentes tenemos. Si tenemos 3, es una suerte, ¿no? Uno para cada comité. Si tenemos 2, ¿qué va a suceder? Que uno de esos docentes va a tener que asumir 2 comités. Y lo mismo también para el tema de los padres de familia, esos criterios también de organización y representación para los estudiantes y asimismo para los, ¿no?, integrantes del CONEI. Entonces, eso es, ¿no?, dadas las características, por ejemplo, las particularidades de cada institución, lo que va a variar numéricamente y de acuerdo a ese criterio es que tenemos que buscar que representarlos y organizarlos. Para los programas educativos, igual, ¿no? Siempre es el director, el que en este caso del PRITE, va a ser el representante, ¿no? El que lidera, va a tener también un representante del equipo interdisciplinario. Tengo de repente terapistas, tengo un psicólogo, tengo un traumatólogo, tengo una enfermera, ¿no? De todos ellos elijo a una persona, un personal administrativo, si lo tienen asignado, y un representante del comité de familias, ahí no hay APAFA. Hay una organización que se llama Comité de Familias y elegimos a un padre de familia, ¿no? Internamente, democráticamente, para que conforme los comités. En el PRONEI tenemos otra característica. Tenemos al profesor coordinador, ¿no? Y luego los promotores educativos, que ya les había dicho, los promotores educativos o comunitarios son personas que no necesariamente tienen la profesión, pero un requisito mínimo es que sean, ¿no?, egresados del quinto de secundaria. Y un representante también de los comités de familia, en este caso no hay APAFA. Y para el programa de alfabetización lo conforma el coordinador distrital, el representante de los acompañantes, el representante de los facilitadores, ¿no? Entonces la organización es distinta para cada uno de los casos y ahí les dejamos, ¿no?, las precisiones. Una vez que ya tenemos sensibilizado a la comunidad educativa, los hemos organizado con los criterios que acabo de mencionar, nos queda un tercer paso que es la revisión de los documentos, ¿no?, que necesitamos tener en cuenta en algunos puntos, porque la institución educativa, a pesar que podría estar en una zona rural, alejada, pertenece a una jurisdicción, pertenece a una localidad, a una provincia, a la región y a nuestra patria. Y como tal, no podría estar divorciada o no podría no tomar en cuenta los documentos normativos nacionales, los proyectos, ¿no?, que tienen una duración de un mediano plazo, a veces hasta largo plazo. Entonces necesita revisar esos documentos, ¿no? Como por ejemplo el PEN, el currículo nacional, el proyecto educativo regional, el proyecto educativo local, los programas curriculares, ¿no? Y también el plan de desarrollo concertado regional y local. Asimismo, también el marco del buen desempeño directivo y la guía de gestión escolar y programas educativos de educación básica. Con todos los documentos en mención, no es que deberían de revisar todos. Si hubiera tiempo, sería lo ideal, ¿no? Si disponemos de tiempo, y eso debería ser muy necesario. Pero en el caso, ¿no?, nosotros dentro de la guía establecemos cuáles son esos puntos que son importantes y vitales para tomarlo en cuenta. Con respecto a la guía de gestión escolar, les menciono que este 2025 tenemos una nueva versión más ágil, de pocas hojas, pero para cada dimensión se ha colocado un código QR, de tal manera que, por ejemplo, para la dimensión estratégica, ustedes pasan por el QR, inmediatamente, ¿no?, va a salir toda la relación de documentos que son necesarios para el tema de gestión escolar. Y así, por ejemplo, podemos pasar por el QR de la dimensión comunitaria y vamos a tener todos los materiales con los cuales trabajamos el tema de convivencia, ¿no?, en la institución educativa. Puedo ir mencionando las bondades que compartimos este año 2025 con ustedes y que también, dicho sea de paso, luego de registrarse en esta asistencia técnica, van a tener la posibilidad de tener, ¿no?, esta guía de gestión escolar y también algo muy que tiene menos de una semana, que es la cartilla para el desarrollo de las semanas de gestión. También los invito, ¿no?, a que revisen. Hay varias precisiones y orientaciones, aparte de las que vamos a brindar hoy,
que sería necesario que realicen la lectura, porque les va a ayudar bastante, ¿no? Con qué hacer en estos días, que a veces le es muy complicado al director porque de repente no hay claridad, todavía no hay la verdadera dimensión del uso de estos días. Entonces me estoy adelantando un poquito, pero sí invitándoles, ¿no? A hacer una revisión porque es necesario. Y es necesario porque cuando trabajemos, ¿no? Ya propiamente el documento de gestión, vamos a encontrar un primer elemento que son los datos generales de la institución. Entonces es una plantilla para una institución unidocente o una multigrado, ¿ya? Entonces, porque estos elementos sí lo tienen estas instituciones, los programas tienen otro tipo de información adicional. Entonces, nosotros, una vez terminada esta presentación, vamos a compartir un documento de gestión semidesarrollado en el afán de ir, ¿no? Trabajando con ustedes y que se sientan realmente que los estamos ayudando. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque esta tarde el gran número de quienes nos acompañan son especialistas de las diferentes regiones del país, pero seguro que también hay algunos directores interesados, y los felicito por ello porque nos acompañan esta tarde, que les va a ser útil poder, ¿no? Ver no solamente la presentación, sino también un documento en Word que les va a facilitar muchísimo la labor de actualización o adecuación del documento que tienen en la institución educativa. Entonces, en este segundo elemento del documento de gestión es la identidad. Y entonces, para esta parte, una de las primeras, ¿no? Cosas que debemos de hacer es ir reflexionando sobre, ¿no? Con estas preguntas guías que tenemos elaboradas, que son quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores, que esto sea un diálogo, ¿no? En el cual participe el estudiante, la familia, las autoridades, el docente, el director, y poder luego, ¿no? De escucharnos, poder sistematizar esa información para luego, ¿no? En la parte ya formal del documento poder llegar en consensos y poder, ¿no? En forma conjunta, ¿no? Tener una mirada de lo que buscamos en nuestra identidad, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué peruano no tiene su DNI? Todos los peruanos, ¿no? Tenemos un DNI y en ese DNI están nuestros apellidos, nuestros nombres, nuestra fecha de nacimiento, en qué lugar hemos nacido, mínimamente son esos elementos, ¿no? Me identifica. La institución educativa también tiene su identidad porque tiene una fecha de nacimiento, tiene un nombre que, ¿no? Lo identifica, un código, pues, donde también indica la cantidad, perdón, la ubicación geográfica. Tiene algunos elementos que lo hacen particular. Tiene una razón de ser. O sea, una construcción, la infraestructura de una institución unidocente multigrado programa, no es que se construya adrede, ¿no? Ha pasado todo un proceso, hay una situación de atención a un grupo de estudiantes dentro de una jurisdicción donde se hace un edificio, se construye, ¿no? ¿Pero para qué? ¿No? Entonces, porque ahí también hay una razón de ser, ¿no? Y cuando empezamos a elaborar, a implementar esta institución, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hacemos? ¿Solo por cumplir, no? Porque la ley dice que los niños deben de pasar por el nivel inicial, primaria y secundaria. ¿O tenemos una mirada de que queremos que estos estudiantes cumplan con el perfil de egreso que esté establecido en el currículum nacional? Porque la educación es un derecho, ¿no? Entonces, miren cuántas cosas podrían salir de esta reflexión y de ahí que es importante que esto sea, ¿no? Un trabajo en forma continua. Es lo que buscamos, continua, representativa y que se nos dé ese espacio. Que no sea un momento apurado, que no sea un momento, ¿no? De 10 minutos hablas tú, 10 minutos habla el otro integrante, no, sino a darnos un espacio de poder irnos un poco reflexionando y sacando nuestras propias conclusiones para luego irnos respondiendo, ¿no? Y también no dejamos de lado en esa misma mirada de la identidad, es que aparte de hacer una conversación más a la interna, también nuevamente recordamos que nuestra institución está en una parte
geográfica que forma parte de una nación. Y como tal tenemos documentos normativos nacionales y también ese quiénes somos, donde está nuestra identidad, tenemos que ir revisando los planes sectoriales como el PEN, PER, PEL o el PCN. Y en la misión, ya que estamos en el sector de educación y tenemos una mirada, ¿no? Que toda institución del país aspira, que es que este estudiante salga, ¿no? Con capacidad, ¿no? Que esas competencias estén desarrolladas para que sea un buen ciudadano, ¿no? Que transforme, ¿no? Y eso es a través del cumplimiento de su perfil de egreso. Tomar como referencia el artículo 66 de la Ley General de Educación, porque ahí te habla de la definición y la finalidad de la institución educativa, la razón de ser, ¿no? Y la visión, ¿no? Hay que tener en cuenta como referencia los fines y principios de la educación peruana, el PEN y los objetivos de la educación básica. Y finalmente, cuando hablamos de valores y de principios, ¿no? Deberíamos de revisar, tener la lectura de la Ley General de Educación en los artículos 8 y 9, donde nos habla de los mismos y asimismo también en forma más detallada en el currículo nacional, porque ahí tenemos, ¿no? Como un enfoque transversal que se trabaja en todas, ¿no? Estas etapas de inicial, primaria y secundaria. Entonces, miren, pasamos por un momento de reflexión, revisamos lo que normativamente tenemos y luego podemos, ¿no? Hacer el ejercicio de respondernos, ¿no? Porque ya primero nos hemos identificado como grupo humano cercano, pequeño, que pertenecemos a una institución, luego nos situamos, ¿no? Dentro del país y luego podríamos, ¿no? Aquí también a manera de ejemplo, colocar esta redacción. A ver, solo para quienes somos, no voy a leer la respuesta de las cuatro personas, pero por lo menos de la primera. Porque ahí está, lo estoy compartiendo, también está en nuestra guía, que los invito a leer, ¿no? Dice, ¿quiénes somos? Dice, somos una institución educativa de educación inicial. Podría ser una institución educativa del nivel primario, ¿no? Con característica unidocente. También podría ser multigrado. O podría ser también un programa educativo, ¿no? Que brinde educación a niñas, a niños y niñas menores de 5 años, si en el caso fuera inicio. Pero si fuera niños de primaria, sería a niños y niñas mayores de 6 años o menores de 12, ¿no? De la comunidad. Entonces, ¿en qué comunidad está ubicada mi institución educativa? Ya les dije, todos pertenecemos a un lugar, ¿no? Del distrito, provincia, departamento. O sea, estamos dentro del Perú. Dice, nuestros niñas y niños hablan la lengua originaria, podrían hablar solo ser monolingües y hablar solamente el español, ¿no? El castellano, pero eso va a depender de las características donde esté ubicada la institución educativa. Y luego dice, y provienen de familias dedicadas a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Va a depender de dónde esté ubicada la institución educativa y la influencia directa, ¿no? De las familias, ¿no? A qué se dedica la gran mayoría, ¿no? Y se caracterizan por deshacer una breve referencia de elementos de identidad local y regional. Si estuviéramos, para el ejemplo, ¿no? A ver, nos vamos a ubicar en Jauja, Junín, ¿no? Nos caracterizamos por la zona agropecuaria, perdón, agropecuaria no, yo diría más por ser una zona agrícola, altamente agrícola, donde se siembra el maíz, la papa, por ir mencionando algo, ¿no? Y que tenemos de repente alguna influencia con alguna danza, un resto histórico, algo, ¿no? Que lo haga distinto a las demás, ¿no? Que es algo particular, ¿no? Entonces, ¿qué destaco, ¿no? Y que tiene gran influencia las, este, en la región y tienen una influencia directa en la institución educativa. Y con esos mismos criterios vamos trabajando la misión, visión y también los valores. Y en el tema de valores principalmente sería bueno, ¿no? Que a pesar que hacemos revisión de los marcos normativos, la Ley General de Educación o el currículum donde están establecidos los valores, no es copiarlos y pegarlos. La intención, ¿cuál de ellos, no? ¿Cuál de ellos, uno, dos, tres, realmente sea una práctica diaria dentro de la institución educativa? Y esa es la que debería de aparecer en esta parte del documento.
El tema del diagnóstico, claro, ahí, ¿no? Yo justo ayer hablaba, a mí me mucho, yo relaciono, ¿no? Sintiéndome un poco médico del colegio, ¿no? Entonces yo mucho relaciono eh, en estos ejemplos quizás sencillos, pero que considero didácticos. Quizás algunos se pasen de sencillos, pero creo que cuando seamos más claros, mejor respuesta vamos a tener, ¿no? En este caso, si ya hemos hablado que la institución tiene su DNI por las propias características, por el tema de su identidad, ¿no? Que sabemos que son únicos, que no hay, claro, el DNI y las personas no tienen la misma numeración, no existe, ¿no? Entonces, el tema va más por algo muy particular. Y entonces, ¿qué sucede cuando, ¿no? Tenemos que hablar del diagnóstico? Entonces, la institución educativa, ¿no? Tiene una, una situación peculiar, particular en cada una de ellas. Entonces, un buen médico, cuando recibe un paciente con algunos síntomas, y estos síntomas están un poco graves, ¿no? Y es más, requiere operarse, no es que tan solo baste la palabra del paciente, ¿no? Porque le va a describir algunos síntomas y el médico dice, bueno, te tengo que operar de los riñones, te tengo que operar del hígado, te tengo que operar del páncreas. Ah, tienes una apendicitis. O sea, no ocurre así de fácil. El médico para tomar esa decisión va a tener que escuchar, va a tener que ver, ¿no? En qué situación clínica está el paciente, va a tener que hacer algunos exámenes, ¿no? Adicionales. De repente va a tener que hacer una junta médica y después toma una decisión. O sea, no hay un médico que a ciegas ve a un paciente y dice, y te voy a operar. Porque el médico necesita mínimamente una radiografía, ¿no? Para saber, ¿no? Una ecografía, una tomografía, para saber realmente cuál es la mejor decisión de atención al paciente. Igual es la institución educativa. Entonces, cuando hablo de diagnóstico, tómenlo así, tómenlo así. Si no somos capaces de ver a esta institución en blanco y negro, si no hacemos un análisis, ¿no? De lo que viene ocurriendo y por qué ocurre, no reflexionamos, no consideramos las evidencias, entonces no vamos a poder atender a nuestra institución que se encuentra enferma. Digamos enferma en el término del ejemplo, ¿no? Entonces, yo necesito que mi institución educativa mejore, cambie, se empodere, tenga resultados. Pero si no reviso, no doy ese primer paso que es el diagnóstico, ¿no? Simplemente me quedaré en lo superficial y no llegaré a lo profundo de lo que ocurre en la institución educativa. Y hacer ese proceso no es sencillo. En colegios tan pequeños como el que ustedes, ¿no? Trabajan o van a llegar este mensaje a estas instituciones unidocentes, multilateral, no estamos hablando numéricamente de 100, 200 personas. Hablamos de grupos pequeños. Pero ¿por qué? La pregunta sería, siempre estos colegios con estas características, a lo largo y históricamente, sus resultados no han sido los mejores, por ejemplo, en evaluaciones censales o muestrales, porque algo está sucediendo. Y es que no lo estamos atendiendo en sus particularidades. Por eso vuelvo a insistir, este documento de gestión responde justamente a eso, ¿no? A la particularidad que es lo más complicado de atender. Entonces, no necesitamos hacer grandes recolecciones, grandes esfuerzos, porque los tenemos a la mano, porque tenemos que empezar a trabajar con aquello a lo cual denominamos evidencia, ¿no? Y la evidencia es tener el documento, tener las actas, tener elementos no tangibles y luego también pasar por esos procesos donde tenemos que también buscar, ¿no? Lo
no solamente el tangible, cuantitativo, sino también lo cualitativo, que va más por el tema del diálogo, del recojo de opinión, de entrevistas. Entonces, estos procesos deberían de darse, ¿no? Y no solamente darse en el sentido de ir cumpliendo, sino también de ir anotando esto que estamos encontrando. Para ello estamos compartiendo con ustedes también un formato detallado de cómo se viven estos procesos, ¿no? Y para elaborar el diagnóstico necesitamos pasar por tres procesos. Recoger toda la información relacionada a los 5 compromisos. El compromiso 1 y 2, que son de resultados, y el compromiso 3, 4 y 5, que son de condiciones de funcionamiento y el entorno o contexto. Luego que haya recogido la información, hay que analizarla. O sea, ¿por qué sucede? ¿Por qué obtengo estos resultados? ¿A qué se debe? Y finalmente, ¿no? De analizar e ir sacando conclusiones, se consolida la información, ¿no? Para tener una mirada de lo que ocurre en la institución educativa. Esa es la gran diferencia con las instituciones polidocentes completas, que es un poco más complejo, más difícil. En cambio, el diagnóstico de una institución pequeña, de 5, de 8 alumnos o de 10 alumnos, en realidad es algo mucho más sencillo. Y como es, digamos, requiere de menos esfuerzo, porque es un grupo pequeño, sí debería de ocurrir ese espacio de ir reflexionando a profundidad y que salga a la luz lo que realmente ocurre con mis estudiantes, con las familias, con el docente, para ir generando cambios graduales. Otra de las cosas que también es importante señalar es que me voy a poner nuevamente en el rol del médico, ¿no? Un paciente ha ido y el doctor le dice tienes apendicitis, entonces te voy a operar. Es una operación de riesgo menor con la tecnología que ahora hay, es menos invasiva, la recuperación es mucho más rápida. Pero resulta que el paciente no solamente tenía este tema, sino también es diabético, también sufre de presión alta. El médico no va a poder solucionar las tres cosas a la vez. El médico dice qué es lo que afecta, ¿no? Y podría poner tu vida en peligro, ¿no? Es que el apéndice termine, ¿no? Reventando al interior, te contamine todo el sistema digestivo y termines en una peritonitis. Y eso sí es algo que agrava y afecta a la salud. Entonces, de ahí es que la decisión del médico va a ser atender la urgencia, esto que va a estabilizarte y devolverte a tu vida, ¿no? Digamos, en forma que puedas mantenerte bien, pero sigues teniendo dos enfermedades. Y esas enfermedades necesitan tratamiento, no necesitan operación, ¿no? Tener diabetes es de por vida, necesitas un tratamiento sostenido, con controles. La presión alta es lo mismo. Igual tiene que pasar con la escuela. Cuando ustedes realicen su diagnóstico, van a encontrar cosas que son urgentes. Urgentes porque bastaría que atendamos una o dos cosas para generar cambio en la institución. Seguro vamos a tener una lista de muchos, ¿no? De muchas situaciones que debería de atender la institución, y es lo correcto, pero prioricemos cuál de ellas sí o sí es necesario para el buen funcionamiento, para obtener resultados, para generar cambios, y que realmente es factible de desarrollar en un año escolar. Miren todo lo que tenemos que hacer con el resultado del diagnóstico. Y entonces, producto de ello, ¿no? Se busca que la institución mejore sus servicios. Y entonces, una vez que yo ya tengo todo, ¿no? Toda esta información con evidencia, ¿no? Ya tienes una mayor claridad, ¿no? En la relación de las condiciones de funcionamiento y los resultados de la institución o programa educativo. Se identifican qué aspectos atender, referidos a los estudiantes, así como también a directivos, docentes y familias de todo. Priorizo. Si los resultados de aprendizaje de mis estudiantes no es óptimo, si la situación del socio, eh, socioemocional, del bienestar no están funcionando bien, esa debería ser mi prioridad. Tanto es así, y que esto es algo relevante a nivel país, en la norma del año escolar, justamente hablamos de relevar, por ejemplo, la gestión del bienestar. Algo está pasando en las instituciones educativas del país y que es necesario trabajar sobre ello. Entonces, esto es un comentario, no es que debería de ser así para todas.
Entonces, cada institución con sus propias particularidades va a tener que tomar esa decisión. Entonces, con el diagnóstico que obtengan, ¿no? Se definen y se plantean sus objetivos. Y entonces aquí no se trata de colocar 20 objetivos, 10 objetivos, no. La intención es que si sé que mi documento de gestión dura el periodo lectivo, que es de marzo a diciembre, descontamos mis semanas de gestión, cuántas actividades tengo que implementar para que se cumpla mi objetivo de este corto plazo, que es de prácticamente 10 meses, yo debería de plantearme si es una institución unidocente o programa educativo, por lo menos dos objetivos. Pero ¿qué sucede si la institución decide solo tener un objetivo? No hay ninguna dificultad. Yo soy director de una institución unidocente y tengo 2 alumnos. No tengo los recursos, no tengo absolutamente, ¿no? Salvo lo que tenga en mis manos y materiales que yo pueda obtener y 2 padres de familia. Entonces no me voy a poner 5 objetivos, pues, ¿no? Entonces hay que ser realista. De ahí coloco en este documento lo que realmente vamos a llevar a cabo. Pero si fuera una polidocente incompleta o multigrado, podría al menos tener 5 objetivos, pero podrían tener 4, no va a haber ningún problema. ¿Podrían tener 3? Está bien. ¿Quieren tener solo 2 objetivos? Yo considero que está bien, pero si realmente demuestran que van a empezar a generar cambios, ¿no? Que son los vitales e importantes. Entonces, la cantidad que colocamos, 2 para la unidad docente como máximo, 5 para la multigrado, son referentes. No es una camisa de fuerza, no es decir que sí o sí todas las instituciones multigrado del país van a tener 5 objetivos, no. Las que necesites, las que sean urgentes y las que puedas implementar con todos los recursos que tiene tu institución y con tus aliados, evidentemente. Y entonces, una vez que ya tienes tus objetivos, ¿no? Tienes que implementarlo, para este caso sería una meta anual. Entonces, como institución, a partir de este diagnóstico institucional, ¿no? Se medirán los indicadores o prácticas de gestión según corresponda en cada compromiso de gestión escolar. Estas deben ser relevantes, medibles, logrables y entendidas con claridad por todos y todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer para implementar mis 2 objetivos? 4 actividades al año, 3 actividades del año, y realmente producto de esas 2 o 3 o 4 actividades voy a generar un cambio, voy a cumplir mi meta establecida. Es lo que tendríamos que pensar, repensar, implementar, y luego tengo espacios para reflexionar si aquello que inicialmente no planifiqué en marzo está teniendo resultados. ¿Cuándo es ese momento ideal? Este bloque intermedio de semanas de gestión, la última de julio y primera de agosto, es un gran espacio para poder justamente hacer ello. Poder reajustar, modificar, ¿no? Lo peor que puede hacer una institución es tener este documento de gestión, tener objetivos, implementar actividades y no tener estos espacios de reflexión y poder, ¿no? Tener esta oportunidad de conversar, de analizar, de ver las evidencias si realmente estamos generando cambio o no. Con respecto a la programación de actividades, es importante aquí, ¿no? Que en el cronograma tener las metas, las actividades, los responsables por fechas, también implementar actividades de las metas vinculadas al compromiso 3, 4 y 5. Asimismo, también incorporar las actividades rutinarias u obligatorias durante el año lectivo. Entonces, esto lo podemos ver quizás aquí con mayor precisión en esta lámina, donde tenemos las metas de acuerdo al objetivo institucional. Me voy a poner en el caso de una institución unidocente. Entonces, ha establecido un objetivo para el compromiso 2 y un objetivo para el compromiso 4. Entonces, sus metas anuales van a tener que ver con el compromiso 2 y el compromiso 4. Si soy una institución multigrado, en este caso, solo para el ejemplo, la institución ha planificado 2 objetivos de resultados y 2 de condiciones. Y toma así.
el compromiso 1, 2, ¿no? Porque está relacionado a sus objetivos, y luego toma el objetivo 4 y 5, que está relacionado al compromiso de gestión escolar 4 y 5, de tal manera que tiene 4 objetivos. No considerado, ¿no?, el compromiso de gestión escolar número 3. Es porque la institución es libre de decidir de acuerdo al diagnóstico. Entonces, mis objetivos están planteados para revertir, ¿no?, la problemática del diagnóstico. Luego, que estas son las metas anuales, la otra parte de la programación anual de actividades tiene que ver con las funciones de los 3 comités de gestión escolar, ¿no? Para cada una de ellas deberíamos de colocar las funciones que tienen asignadas. Y aquí también, sobre todo, vamos a tener bastante criterio en el sentido del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, que tiene 15 funciones. Si todas esas se aplican o no a una institución unidocente y si todas ellas se aplican a una institución multigrado. Las funciones del Comité de Gestión Pedagógica y Gestión del Bienestar, yo creo que esas sí se cumplen para todo tipo de instituciones educativas. Eso también lo dejo al criterio de ustedes. Yo solo estoy haciendo aquí un comentario. Si ustedes consideran que deberían de hacerlo, lo hacen. Y si quieren que alguno no se puede implementar en su institución educativa, también lo podrían hacer. Porque estamos hablando, como siempre, no olvidarnos que son colegios pequeños con sus particularidades. Y asimismo tenemos a las actividades regulares que hacen que la institución funcione en su día a día, ¿no? Entonces aquí he mencionado algunas. Importante mencionar el calendario comunal, que creo que es el que tiene que ver mucho con el respetar el contexto, la tradición, la cultura, ¿no? En donde se ubica la institución educativa. Y luego, como algo nuevo, que hasta el año pasado no estaba considerado, es las semanas de gestión, porque hasta el año pasado las semanas de gestión estaban en una hoja de ruta adicional, ahora están incluidas en este documento. Entonces es necesario que lo tomemos en cuenta. Luego tenemos, ¿no?, cómo estas semanas de gestión se deberían de trabajar. Tenemos la resolución ministerial 293 que ha salido publicada en junio del 2025, pero que nosotros ya desde enero hemos venido trabajando, ¿no?, estas acciones. O sea, no es algo que sea nuevo, que recién apareció a mitad de año, no, sino lo hemos venido trabajando desde enero, desde nuestra primera sesión. Entonces, el bloque de inicio tiene 6 acciones que aspiramos que todas las instituciones del país desarrollen. Pero en el segundo, tercer y cuarto bloque, que corresponden a semanas de gestión intermedia, esas que se desarrollaron en el mes de mayo, ¿no?, y a esta que va a ser en junio, y luego tenemos otra en octubre, tiene 5 acciones, ¿no?, que tienen que ver con actividades enfocadas en la organización de la comunidad educativa, con actividades enfocadas en el documento de gestión, actividades enfocadas en el seguimiento del desarrollo integral de los estudiantes, actividades enfocadas en el trabajo con familias y actividades de seguimiento a la implementación de actividades continuas de la institución educativa. Son las mismas, ¿no?, que también se van a desarrollar el mes de octubre, por si acaso. Y luego tenemos para el bloque de cierre 3 acciones donde, ¿no?, vemos principalmente las actividades de seguimiento al desarrollo integral de estudiantes, actividades enfocadas en los instrumentos de gestión y actividades enfocadas en la organización y funcionamiento de la comunidad educativa, perdón, en la organización y fortalecimiento de la comunidad educativa. Y entonces aquí podemos ver un panorama de lo que debería de aparecer en su documento de gestión. Actividades, productos, responsables, recursos, la modalidad, esperamos y confiamos que todas sean presenciales y en qué momentos del año. Luego que tenemos la programación de las actividades en este documento de gestión, tenemos ahora la calendarización donde tomamos en cuenta los días lectivos y los días de gestión que es necesario para que esto nos ayude a organizar mejor el tiempo en la institución, para que justamente podamos también planificar y ejecutar, ¿no?, el propio tiempo en días lectivos y días no lectivos.
Luego también con respecto a la calendarización, tiene algunos puntos que se tienen que implementar en la institución a lo largo del año. Por ejemplo, la elaboración y difusión de la calendarización en la institución, porque es vital que toda la comunidad educativa la conozca. El seguimiento y el cumplimiento de la calendarización, ¿no? Las actividades efectivas, desarrollo en días lectivos y días de gestión. El seguimiento de la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes que cumplen su jornada laboral, ¿no? Y su horario de estudios, los estudiantes. Y asimismo la prevención de eventos que afecten al desarrollo regular de las actividades planificadas. Evidentemente, ¿no? Si yo estoy, mi institución educativa está ubicada en el norte del país y sé que normalmente entre marzo, abril tengo problemas con la lluvia, entonces es algo que tendríamos que tomar en cuenta en la planificación, ¿no? Como ahora, fines de agosto, primeras semanas de septiembre, solo para el ejemplo, por ejemplo, podrían sea en una estación donde haya mucha lluvia, presencia de lluvia. Solo estoy poniendo para el ejemplo, ¿no? En forma muy genérica. Entonces, nos tiene que prevenir de repente. ¿Por qué hablo de eventos? Porque, a ver, un tema muy puntual de lo que viene ocurriendo, ¿no? Estamos en una época de invierno en que en las zonas de la sierra del país la temperatura ha bajado y probablemente, pensando en la salud de los menores, de repente el horario de ingreso se extiende, se amplía una hora más, ¿no? Yo hace unos días estuve por la ciudad de Huancayo y amanece con 2 grados de temperatura. Claro que esa temperatura luego va subiendo a lo largo de la mañana. Entonces, cuando más temprano, menos temperatura. Conforme avanza el día, la temperatura sube un poco, pero igual siendo frío. Entonces, yo evito las enfermedades, ¿no? Respiratorias de los niños cuando también de repente esa hora en la que prorrogo el ingreso favorece. Entonces, eso, si yo sé que ocurre todos los años, lo tengo que prever en mi calendarización. Nosotros compartimos también este formatito en Excel de cómo elaborar, ¿no? La calendarización y esa tiene duración hasta el 2027, si no me equivoco, la que hemos empezado a compartir con ustedes este presente año. Está en el portal del directivo, si ustedes, como les vuelvo a insistir, estoy compartiendo con ustedes la guía de gestión escolar, tenemos el código QR, si entran en la sección, en la dimensión estratégica, también van a encontrar este documento. Con respecto al plan de estudio de orientaciones pedagógicas, una de las primeras cosas que vemos dentro del plan de estudio es la diversificación curricular. Y hemos hablado incansablemente de este tema porque no puede haber planes de estudios ignorando, desconociendo las características a quien yo le voy a brindar el servicio, que son los estudiantes. Y tiene que ver no solamente con carácter, también las edades, ¿no? Entonces, necesidades, intereses, ¿no? Potencialidades individuales o de grupo. Tiene que ver en el territorio, en el lugar donde están y tiene que ver con su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica y de desarrollo. Porque les vuelvo a insistir, la institución educativa no está en un cerro, en una nube, está dentro de una localidad y tiene influencia directa con todo lo que hay alrededor. Lo mismo el estudiante, ¿no? Tiene algunas características por influencia directa y que debemos atender. Entonces, es necesario que cuando trabajemos el tema de diversificación curricular, tener en cuenta, ¿no? Las características del estudiante para luego ver cómo los atendemos. Entonces, en ese tema de la diversificación curricular, hay una serie de interrogantes que compartimos con ustedes, si lo toman a bien, que nuevamente se convierten en espacios de, ¿no? En un espacio para la reflexión, ¿no? Para el diálogo, para el entendimiento, para ir llegando a consensos, ¿no? Y aquí también invitamos al estudiante y a las familias, que es importante escucharlos, ¿no? Cada uno desde su experiencia, desde su mirada, desde su rol, también va a tener, ¿no? Respuestas muy definidas para las preguntas. Es muy distinto preguntar, por ejemplo, a un estudiante o a una familia, dice, ¿qué perfil de estudiante se espera al término de la educación básica? Muchos se dirán, pero ¿qué es eso, no? Quizás la pregunta para ellos, ¿no? ¿Cómo debería, no? Comportarse, salir. ¿Qué esperas, no? De tu hijo cuando te concluya la educación eh, secundaria, porque es donde el alumno termina. Entonces, te lo va a decir, ¿no? Por eso les decía, son preguntas de referencia,
¿no? O preguntarle al estudiante, ¿cómo crees que deberías ser tú, ¿no? Cuando termines el colegio, o sea, ¿qué esperas, no? ¿Cómo deberías de salir del colegio? ¿Qué deberíamos, no, esperar, ¿no? ¿Qué ocurra con este joven, no? Por ejemplo, les comento, una de esas interrogantes que parecen sencillas y complicadas a la vez, es que justamente este año, y espero que no sea, sea infidente, pregunté a algún integrante de la unidad de medición de la calidad a qué grado iban a evaluar. Y me han dicho que van a evaluar como evaluación muestral a quinto de secundaria. Cuando a mí me dijo quinto de secundaria, dije, ahí podemos ver realmente eso que venimos hablando del perfil de egreso. ¿Cuál es realmente la situación real de nuestro estudiante que va a egresar? Por eso les digo, las preguntas son referenciales, pues se pueden cambiar o modificar. Dicho sea de paso, mi comentario adicional sobre una evaluación muestral en quinto de secundaria, le dije, los resultados nos van a doler como país, seguramente, ¿no? Este es un comentario personal, pero igual, ¿no? Para que un poco, ¿no? Esos resultados nos enrostren de lo que viene ocurriendo en las instituciones del país y cómo vamos trabajando para que finalmente todos aspiramos, ¿no? De que el estudiante cumpla con algunas características y desempeños del perfil de egreso que se propone en el currículo nacional. Pero estamos cerca, estamos lejos, cumplimos la expectativa o no. Esos son interrogantes, ¿no? Que no solamente se responde el docente, que tendríamos que escuchar también a las familias y al estudiante y a los docentes. Entonces, en esa mirada están estas preguntas que pueden servir como orientadoras. Luego también dentro de ese plan de estudios y orientaciones pedagógicas, vamos a hablar de la determinación del plan de estudios, ¿no? Entonces hay que organizar, evidentemente, el plan de estudio de acuerdo al grado, ciclo, nivel educativo. Y eso se estableció en el currículum. O sea, no, aquí no hay ninguna novedad, simple y llanamente, dependiendo de cómo atiende la institución, los niveles que tiene la institución, va a elaborar o su organización en áreas curriculares. Pero aquí lo que quizás mucho no se toma en cuenta es la determinación de competencias. Entonces, todos dicen, sí, sí trabajamos competencias y determinamos competencias. La pregunta es, ¿cumplen mínimamente con lo que dice y está estipulado en la resolución viceministerial 222 del año 2021, donde te dice que mínimamente 2 veces al año deberías utilizar las competencias y todas se emplean? Si nos ponemos para el caso de nivel primaria, secundaria tienen 31 competencias. Esas 31 competencias las tengo que haber usado mínimamente 2 veces durante el año. El criterio de organizar competencias es más de organización del año escolar, ¿no? ¿Qué competencias trabajo en marzo, abril, mayo, junio? ¿Qué competencias se repiten, no? De repente he trabajado en abril, luego la repito en octubre, pero de acuerdo que al criterio del docente o de acuerdo a las características, diagnóstico de mis estudiantes. Lo que se me hace fácil a mí como docente o lo que necesita mi estudiante. Por eso es que es importante que en esta parte del documento donde habla de plan de estudio y orientaciones pedagógicas es de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a las características del estudiante. Y entonces, para hacerlo de manera así gráfica, sencilla, esto no es desarrollo. Esto es simplemente una hojita que debería estar en este documento de gestión donde se pueda ver, por ejemplo, aquí tenemos 3 áreas, aquí evidentemente nos falta hasta diciembre, eso está incompleto. Es una de las primeras cosas que quiere decir. Pude haber reducido y llegar a diciembre, pero la intención era que lo vean, ¿no? Que sea más factible de poder ser visto. Y aquí, para el ejemplo, hemos seleccionado las 3 áreas. Estas están pensadas en primaria y donde tenemos, ¿no? Que el docente, porque es una multigrado, ha organizado la atención por ciclos, ¿no? Entonces, primer y segundo grado, ¿no? Tercer y cuarto grado, quinto y sexto grado. Y en el mes de marzo, de acuerdo a las orientaciones que se han recibido de esta educación básica regular, se ha elaborado una programación diagnóstica con la finalidad de tomar, ¿no? Una radiografía, ¿no? Porque es diagnóstico, una radiografía de la real situación de mis estudiantes, porque los dejé en diciembre. Se ha mantenido, ha desmejorado, ¿no? Necesito tomar, ¿no?
esa radiografía, esa foto del momento. ¿Y por qué? Porque eso es mi primer paso para ver mi programación de los siguientes meses. Porque yo como docente no puedo decir, bueno, este grupo de estudiantes de tercer y cuarto grado, ¿no? Comienzo con todas las actividades que le deberían de corresponder, pero sin embargo no han terminado de consolidar la lectoescritura en segundo. No podría, estaría un mal comienzo porque simplemente cuando hay una dificultad de consolidar la lectoescritura, lo demás no se va a poder terminar de implementar. Entonces, es para solo un ejemplo, ¿no? Entonces, si mi estudiante no sabe trabajar unidades en y centena, ¿cómo luego puedo trabajar esta unidad de millar, ¿no? En un tablero posicional en tercer grado. Entonces, esa programación diagnóstico me va a servir para ello, para que con calma, con tranquilidad en estas 2 semanas yo pueda realmente hacer un verdadero diagnóstico. Que muy distinto es hacer una evaluación diagnóstica, que eso se hace en un determinado momento de un día. O sea, la intención no es esa, ¿no? La intención es tener más tiempo para realmente poder tener, ¿no? A ese estudiante que está a mi cargo y yo atenderlo también en la verdadera dimensión que él lo necesita. Entonces, de ahí, ese es el primer paso y luego viene la selección de competencias, ¿no? Producto de esta evaluación diagnóstica, empiezo a priorizar dónde está la mayor dificultad, dónde está mi mayor énfasis, ¿no? Y entonces voy a ir viendo de acuerdo a las áreas, ¿no? Y las competencias que yo voy a establecer en mi programación curricular anual, que es otro documento que es del docente, que no es parte de este documento de gestión, por si acaso. Porque una cosa, no confundamos, el documento de gestión es institucional. La programación curricular anual o la de corto alcance, que es mensual o diaria, es un documento del docente. Pero ¿de dónde se alimenta? Del documento de gestión. Entonces, en este caso, empiezo a colocar mis aspas, ¿no? En cada lugar que corresponda a la competencia, en qué mes y qué grados lo va a emplear, porque luego yo en mi programación también voy a tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces, de repente en primer y segundo grado me quedo con la competencia de se comunica oralmente. En abril, para tercer y cuarto grado, de repente solo trabajo, escribo diversos tipos de textos en su lengua, pero quizás quinto y sexto utilice las 3 competencias. Eso va a ser mi decisión porque producto de esta programación diagnóstico yo tengo las características de los estudiantes y yo tengo que ayudarlos a qué ir mejorando. Entonces, eso va a variar, por eso ni siquiera esto se podría copiar de colegio a colegio. Eso tiene que ser un resultado de la labor que se hace en la labor diagnóstica. Y otro referente serían los resultados de aprendizaje del 2024. En la determinación del plan de estudios, no olvidemos que también se considera la tutoría y orientación educativa, ¿no? Eso es importante considerarlo porque esta justamente garantiza, ¿no? Esa planificación garantiza también la atención al estudiante o al grupo de estudiantes a lo largo del año, ¿no? Entonces también es importante que toda la comunidad educativa esté informada sobre cuáles son las intenciones, ¿no? educativas o de los resultados de información para conocer su rol frente a la tutoría y orientación educativa. Y para que también de forma coordinada, ¿no? Y articulada pues, se pueda ver cómo se trabaja la formación integral y el bienestar general del estudiante. O sea, necesitamos que en el documento aparezca cómo es que, ¿no? Dentro del plan de estudios, yo ya tengo una selección de temáticas para trabajar en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, o sea, dependiendo de las características de la institución educativa, para el tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. ¿Por qué hago siempre referencia en primaria? Porque la mayor cantidad de instituciones unidocente y multigrado son del nivel primaria. También dentro de esta plan de estudios y orientaciones pedagógicas, hablamos de modelos de aprendizaje. Entonces, no es en esta parte que yo voy a internet, ¿no? En algún sitio y me empiece a copiar todos los modelos de aprendizaje, 20 modelos, 30 modelos, 50 modelos de aprendizaje. No es para ello. El modelo de aprendizaje debe pasar por la reflexión, ¿no? del docente a nivel institucional
de poder, ¿no?, saber y responder luego de la reflexión cómo aprenden los estudiantes. Porque si yo tengo la certeza y claridad en esa respuesta, ¿no? Entonces, como docente, voy a tener que generar cambio y revisar y ajustar el cómo enseñar. Si yo no sé los procesos que resultan más fáciles, más adecuados para los estudiantes, ¿cómo los podría enseñar? ¿No? Tengo que conocerlos. Entonces, de ahí es la importancia de los modelos de aprendizaje, que ahí, dicho sea de pasos, están, ¿no?, colocados por si desea alguno tomarlo, ¿no?, en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con los modelos de aprendizaje? Los modelos de aprendizaje, justo en la mañana conversaba con un especialista, me dice, pero los modelos de aprendizaje son un montón, no les estamos diciendo copien, no les estamos diciendo elijan 10 o 20, lo que les estamos diciendo es que si de forma institucional toman un modelo de aprendizaje, todos los deberían de tomar, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Pero, como tiene sus propias particularidades, podría ser que la institución tuvo un modelo de aprendizaje A para inicial, B para secundaria y C para primaria. Entonces, eso va a depender, ¿no?, de la institución. Lo importante es que todos estén convencidos de que este documento de gestión y sobre todo en el tema de modelos de aprendizaje realmente calza para poder ir generando qué cosas, logros de aprendizaje. No menos importante, ¿no?, en el documento es cómo se organizan estos espacios, recursos, materiales educativos y del tiempo. Entonces deberíamos, ¿no?, ser capaces de aquí de describir cómo está organizado, ¿no?, las aulas, los recursos y materiales educativos, que si están ubicados en un listado, cuáles son de inicial, cuáles son de primaria, o en el caso que tengamos solo un nivel, cuáles corresponde al tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, en inicial que corresponde a 3 años, 4 años o 5 años, ¿ya? Con esa finalidad se da. Luego, también en esta parte, ¿no?, hay que dar pautas de uso de cada uno de estos espacios, recursos, materiales y del tiempo. Entonces, debo tener mi horario escolar en esta parte, ¿no? ¿Cuántas horas están destinadas para qué área? ¿Cuál es la hora de ingreso, no? La hora de recreo y la hora de salida, de tal manera que aquí más que estos intermedios, es que se cumplan las 30 horas que corresponde al nivel primario. 30 horas de inicial y 35 horas para el nivel secundario. Eso debe estar clarísimo en el documento. Es importante revisar los programas curriculares, ¿no?, para tener en cuenta las orientaciones al respecto. Entonces, tenemos que en educación básica tenemos 3 niveles: inicial, primaria y secundaria. Y lo que necesitamos es que justamente se lea para luego realizar, ¿no?, todo este proceso de planificación de corto plazo. Entonces, ese programa curricular no es parte del documento de gestión. Lo colocamos en enlaces fuera del documento para demostrarle, ¿no?, si tuviéramos la visita en este caso, ¿no?, el especialista que visita una institución educativa, le dice, ¿no?, al director de la institución: "¿Dónde está tu programa curricular de primaria?", porque tú eres una institución multigrado de primaria. Entonces, no es que copie y pegue en el documento, podría tener un enlace, un archivo aparte, porque esto es de uso del docente. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. No es un programa curricular, forma parte del documento de gestión. Solo tiene que validarse que existe, ¿no?, colocando el enlace. Pero en otra carpeta aparte, ¿no?, que ese es el rol ya del docente, tener su programación diversificada, su planificación curricular anual, mensual, ¿no?, de acuerdo al momento del año escolar en el que se encuentra. En el tema de la tutoría y orientación educativa, que también forma parte del plan de estudios y orientaciones pedagógicas, puntualmente, ¿no?, es organizarse para ver cómo atendemos, producto del diagnóstico y la caracterización del estudiante, cómo vamos a atender estas situaciones que se presentan y que la escuela debe dar atención, prioridad, y las podríamos hacer en una programación individual o grupal, que lo podríamos con algunas estrategias como talleres, proyectos, ¿no?, que de acuerdo a la necesidad, ¿no?,
al interés y las prioridades la institución programe. Sabemos también que para el nivel inicial para el nivel primario y secundario tenemos 2 horas disponibles para el área de tutoría y también establecer algún tipo de estrategia que como institución se implementa para atender a familias en situación de riesgo. Luego también algunas actividades que están dirigidas solo al trabajo con familias, ¿no? Cómo podemos trabajar con las familias, ¿no? En algunos tipos de taller, jornadas de formación, encuentro familiar, buscar a otros aliados estratégicos para que me ayuden, ¿no? En algunas actividades que planifico para el trabajo con familias. También es importante tomar en cuenta a estos estudiantes que están en riesgo de salirse del sistema educativo. ¿Qué hacemos como institución educativa para mantenerlos en el sistema, no? Hay toda la estrategia del arte escuela con material disponible, vigente, para que logremos que el estudiante permanezca dentro de lo que es la institución educativa en la cual pertenece. Otro elemento importante de la continuidad educativa es la comunicación constante que se debe tener con el estudiante y su familia. Entonces, es importante que no se descuide porque ahí con la comunicación nos enteramos qué le sucede al estudiante, por qué deja de venir, cuál es la problemática. El no contactarlo significa no dejarlo solo sin saber realmente qué es lo que viene sucediendo con el menor de edad. Tenemos algunas guías para que orientar el trabajo tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, y les estoy dejando los enlaces en la lámina. Y finalmente vemos, ¿no?, el proceso de evaluación de los aprendizajes, que está normado en la resolución viceministerial de la 094 y la 048 del 2024. Entonces hay una norma complementaria a esta norma de evaluación que es importante primero leer. Una de las cosas que debo hacer es leer. Luego, como institución, vamos tomando algunos acuerdos para ver cómo se producen estos procesos de evaluación. Entonces, eso es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Con respecto a las normas de convivencia, aquí es importante, ¿no?, que lo tomemos como referencia este Decreto Supremo 04 del año 2018, que nos orienta, ¿no?, de cómo realmente se construyen las normas de convivencia. Entonces, es importante que se elabore, que tenemos que tomar en cuenta para una norma de convivencia que esté adecuadamente construida, es que ésta refleje y promueve los valores de la institución o el programa educativo, que oriente el comportamiento de todos los integrantes de la comunidad educativa, construye un sentido de comunidad e identidad, promueve la participación y cooperación. Entonces hay algunas, ¿no?, características que debe de tener toda norma de convivencia que está correctamente construida y no que lo elabore una o dos personas. Entonces, para hacer esta construcción hay que tomar en cuenta las características, ¿no?, del contexto, las particulares, ¿no?, que tiene el estudiante. Bueno, me disculpo por la interrupción. Les mencionaba que para la construcción de las normas de convivencia es importante caracterizar a nuestros estudiantes y tener un diagnóstico de la institución. Eso es muy importante. Luego también, ¿no?, que esta construcción sea participativa. Y finalmente, que aquellas cosas en las cuales tienen una influencia negativa se conviertan en algo que ayude a generar cambio y se convierta en algo positivo. Y cuando hablamos de la construcción de normas de convivencia escolar, es necesario que aquí
participen en la construcción no solo los estudiantes, sino también las familias, el propio docente, los representantes de las autoridades de la localidad, porque todos en conjunto lo implementamos. No es una parte del documento que se quede ahí o es un cartelito que se coloca en el aula, va más allá de eso, ¿no? Entonces necesitamos que estas normas tengan, ¿no?, este tipo de construcción. Luego también es importante ver numéricamente, dada que las instituciones son pequeñas, que deberíamos de tener, pues, ¿no?, de unas 4, 5 ideas pertinentes. Eso va a depender mucho de mi número. Si yo tengo 2 estudiantes, ¿será necesario tener 5 normas de convivencia? Creo que no. Esa decisión la toman ustedes de acuerdo a la necesidad que surja, pero no debería de pasar más de 5 en una multigrado, por si acaso. Es importante sí que sea conocido, que está bien que se publique, pero también se implementa a través de estrategias que se aplican durante el año. Y otra cosa muy importante es irlas revisando constantemente, ¿no? Si ya generamos cambios, ya no es necesario que una determinada norma esté, la podemos cambiar por otra, porque las conductas humanas finalmente son las que cambian, ¿no? Para bien o para mal, y la institución necesita también ir generando cambios. Entonces, en esa mirada hay que hacer una revisión constante de estas normas que han sido construidas en forma conjunta y participativa. Entonces, estoy dando por terminada la presentación, pero no mi participación. Recuerdan ustedes que les mencionaba que iba a compartir con ustedes un documento que justamente nos interesa mucho eh, irlo revisando, porque creo que es una manera eh, práctica de lo que ya estamos hablando, ¿no?, hace un buen tiempo. El documento de gestión, cada año tenemos 2 asistencias técnicas a nivel nacional, como lo estamos haciendo en este momento, hemos ido, ¿no?, como alimentando el documento, porque necesitamos que sea manejado de manera pertinente, y una de las recomendaciones: no coloquen lo que no es parte del documento, que no es necesario. A veces uno quiere poner cosas porque parece que, bueno, así quedaría mejor. La intención del documento es que tiene que ser corto, ágil y que realmente esté lo que la institución va a implementar, porque va a generar cambios, porque voy a lograr objetivos, 1, 2, 3 en el año. Y eso implica no ir colocando cosas que no necesita, que no es parte del documento. Entonces tenemos, ¿no?, todo lo que son los datos generales, luego tenemos todo el tema de identidad que ya lo hemos trabajado y lo hemos visto en las láminas, ¿no? Luego los objetivos y metas anuales, que podrían ser 2, ¿no?, como máximo 5, ya dijimos, que no hay la receta exacta, sino es lo que realmente la institución necesita para ir generando cambios. Y luego tenemos la programación anual de actividades dependiendo de la cantidad de objetivos. Si la institución, ¿no?, vamos a poner aquí, lo vamos a poner de amarillo, ¿no?, es una institución unidocente, va a trabajar un objetivo institucional para el compromiso de gestión escolar número 1 y para el compromiso de gestión escolar número 4, bueno, los demás van a tener que desaparecer, ¿no?, los espacios, porque yo solamente voy a trabajar 2 objetivos. ¿Está mal? No está mal. Es lo que la institución ha decidido trabajar y lo va a poder implementar. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, no, que la institución unidocente trabaje sus 5, ¿no?, objetivos, uno para cada compromiso de gestión? Y esta es una institución unidocente de 3 estudiantes. Sería un imposible. Entonces, por eso tenemos que ver mucho el contexto y la realidad. Por eso, insisto, si una institución educativa unidocente quiere trabajar un solo objetivo, es bienvenido, pero la cuestión es que se implemente y que genere cambio. Y ese generar cambio, que lo pueda demostrar con las evidencias. Por eso vuelvo a insistir, tenemos que ser lo más realistas posibles cuando elaboremos el documento y también cuando comencemos a implementar, porque necesito en cada momento qué cosa genera de evidencias. Luego el otro elemento, ¿no?, de este cronograma de actividades en este documento son los comités. El comité de gestión de condiciones operativas tiene 15 funciones. La primera función tiene que ver con elaborar, actualizar, implementar y finalmente la evaluación del documento de gestión.
Esto mismo que lo vemos como función uno, también es la función uno del Comité de Gestión Pedagógica y el Comité de Gestión Operativa, perdón, de Gestión del Bienestar. Entonces, esas tres comités tienen su primera función, tiene que ver con este documento de gestión. Entonces, si yo ya lo pongo en el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, ya no lo repito, pues ni en gestión pedagógica ni en gestión del bienestar, porque ya está aquí y se repite. Lo que necesito es tomar en cuenta que sí lo voy a trabajar a través de actividades en el año. Luego, ¿no? Ahí para el ejemplo, en amarillo, he colocado otra función que tiene que ver con la recepción de materiales educativos, ¿no? En este caso, ¿cómo hago esos procesos en un determinado momento del año? Porque no todos los días recibimos material. Probablemente sea a fin de año, al inicio de año. Después ya no. Entonces, esa función de repente se cumple solo en un momento determinado del año escolar. Pero igual lo veo como institución, cómo lo hago, ¿no? Porque es algo que no es nuevo, que se realiza año a año. Luego tenemos el tercer función de este Comité de Condiciones Operativas que tiene que ver con la elaboración de un plan de gestión de riesgo, ¿no? De riesgo y de desastre. Entonces, como hay un marco normativo vigente, hay que elaborar el plan. Pero las actividades yo las tendría que ir colocando aquí, porque ese es mi cronograma de actividades anuales, solo por eso. Y para garantizar realmente que yo como institución pueda ver, ¿no? Todas las actividades que me corresponde realizar. ¿Qué pasaría si tengo mi plan de gestión de riesgo con las actividades ahí? No los voy a ver luego, ¿no? Y es lo que venía pasando hace mucho tiempo, ¿no? Tener muchos planes en los cuales no había un documento que consolide todo y finalmente no se terminaban de trabajar. Entonces nos evitamos eso al colocar aquí las actividades que le corresponden a este plan de gestión de riesgo. Y así vamos, ¿no? Revisando y viendo las funciones de estos tres comités. En este caso, llegando a la función 8, y nos habla, dice, las acciones vinculadas a la gestión de recursos propios, actividades productivas, empresariales u otros ingresos obtenidos o asignados a la institución en concordancia con las prioridades definidas en el documento de gestión. Aquí, para el caso puesto, no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque es la institución educativa en la gran mayoría, por las características que tienen las unidocentes, multigrados, programas educativos, no tiene recursos propios. Entonces, si no tiene recursos propios, deberíamos colocar dentro de esa función no corresponde o simplemente omitirle. Y si alguien me pregunta, decirle, ¿no? Con sustento de por qué no lo estoy considerando. Entonces, ¿con eso qué les estoy diciendo? Que las instituciones, ¿no? Sobre todo estas características y programas, no trabajan los 15, trabajan lo que les corresponde. Para este ejemplo, por ejemplo, del número 7, ¿no? El 8 no me corresponde, trabajo el número 9 y de ahí termino con el 15. El 10, 11, 12, 13, 14, que son 5 funciones, no le corresponde a la institución porque tiene que ver con racionalización, tiene que ver con monitoreo a los kioscos, el proceso de licitación. Si no tengo kiosco, no tengo, entonces no son funciones que me correspondan. Entonces, ese criterio lo tiene que tener claro quién, el director, y luego trabajar con el comité que corresponda, que en este caso es el de condiciones operativas. ¿Y qué pasa en la última función? Que eso sí es interesante ver, que en la función 15 dice promover el desarrollo de prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar número 3. Entonces aquí colocamos, ¿no? Estas acciones, actividades, ¿no? Que le corresponden al compromiso de gestión escolar número 3. A manera de ejemplo, lo he colocado. En el comité de gestión pedagógica también igual, ¿no? Tenemos 9 funciones y de las cuales, ¿no? Igual se ha ido desarrollando, creo, una función que es la función número 5 para que lo vayan viendo. Y luego, con relación al compromiso de gestión con el número 4 también las actividades que aquí se están proponiendo. Y finalmente, el comité de gestión del bienestar, igual no estamos colocando la primera función porque es la que se repite en los tres comités. Aquí nos hablan de tutoría, entonces aquí tendremos que colocar las actividades que corresponden a tutoría, ¿no? Que faltan hacer algunas líneas adicionales para colocar las actividades, pero eso es lo que es. Forma anexo el documento, pero sus actividades tienen que ir aquí, porque aquí es la parte donde están el cronograma de actividades del año escolar. Entonces, este comité de gestión del bienestar tiene 9
funciones, ¿no? Aquí está, y esta también la última, le corresponde el compromiso 5. Entonces, el Comité de Gestiones de Condiciones Operativas le corresponde el objetivo, el compromiso de gestión escolar 3. Al Comité de Gestión Pedagógica, el compromiso de gestión escolar número 4. Al Comité de Gestión de Bienestar, el compromiso de gestión escolar número 5. Eso también hay que tomarlo en cuenta en este cronograma de actividades que estamos mostrando. Luego siguen las actividades regulares de la institución, para el caso he puesto matrícula con algunas actividades. Estas cambian cada año, algunas se mantienen, otras cambian. No es exactamente una guía, creo que tampoco son orientaciones, me olvido del término correcto, que reciben los especialistas y directores. Además, hay asistencia técnica sobre este tema de matrícula, ¿no? Entonces, esas son las actividades y procesos que están vigentes que deberíamos de tomar en cuenta como institución educativa. Y otras actividades regulares de la institución podrían ser el censo educativo, los concursos, la entrega del reporte de logros de aprendizaje de los estudiantes, hasta que finalmente llegamos al calendario comunal, ¿no? El calendario comunal, sobre todo en estas instituciones en las zonas rurales, tiene bastante influencia, ¿no? Porque los estudiantes parten, ¿no? De esta experiencia vivida, de los santos, de las festividades religiosas, costumbristas que tiene, ¿no? La localidad en la que está ubicada la institución. Por eso es bueno respetar el calendario comunal y que éste ya esté planificada con tiempo. Y luego viene el tema de las actividades regulares de la institución educativa, como ha ocurrido en febrero, el mes de marzo, ¿no? Entonces ahí en las semanas de gestión tenemos que trabajar 6 acciones y ver cómo nos alineamos al pedido que nos hacen en esta parte del documento, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? 5 acciones que se trabajan en este bloque de semanas intermedio, ¿no? Que ocurre cuando ocurre en el mes de mayo, el primero, luego el que va a venir, que es la última de julio y primera de agosto. Y las acciones son las mismas. En el bloque intermedio es el mismo el primer bloque, el segundo o tercer bloque. Los tres son bloques de gestión intermedia. ¿Dónde cambia? Cambia en el primero, que es de planificación, y el último, que tiene que ver con el balance del año escolar. Bien, entonces con eso no estamos concluyendo esta parte del documento que tiene la calendarización que está aquí en el formato que hemos compartido. Aquí tenemos también, ¿no? Cómo definimos los bimestres y meses en esta calendarización. Luego tenemos el plan de estudios con orientaciones pedagógicas. Y aquí está, pues, lo que vimos también en la lámina, ¿no? Cómo hacemos la selección de competencias. En el tema de las normas de convivencia, ver, ¿no? Esos elementos, algunos elementos que hemos visto y que hay que tomar en cuenta. Y luego en anexos tenemos los planes lectores. En este caso tenemos, ¿no? 3 anexos. Podrían haber otros que considere la institución, sí se puede, pero aquí tenemos 3 comités y cada uno de ellos tiene un plan. El plan de gestión de riesgo, que es el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el plan lector, que corresponde al Comité de Gestión Pedagógica, y el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, que corresponde al Comité de Gestión del Bienestar. Entonces tenemos estos. Otra recomendación importante, ya para cerrar, el número 1, que el documento de gestión en la parte de programación de actividades y calendarización se debe enviar a la UGEL, y ese es un mensaje que se ha dado desde el inicio del año. 2, el documento de gestión tiene que conservar su versión original. Yo que les he dicho del inicio, podemos adecuar, modificar, pero el que tenga su colegio no lo toquen. La modificación se convierte en un anexo, ¿ya? Eso no se olviden, cualquier cambio que le hagan al documento se convierte en el anexo, porque su documento original no puede modificarse. Entonces, estimados, con esto sí, ya estoy dando por concluida mi participación. Hay una de las cosas que me están preguntando, a ver. Bueno, por ahí alguien estaba preguntando, que no está ahí, pero sí es en el chat que he leído. Me decía, ¿dónde encontramos los recursos? A ver, ojalá se pueda ver como tal el documento. Esta es la guía impresa que tenemos del documento de gestión. Quizás no lo vayan a poder ver en la magnitud, lo siento muchísimo, pero en la parte de dimensión estratégica
Aquí hay un QR. Quizás, como les digo, no es factible de verlo como quisiéramos, pero cuando uno no tiene esa experiencia de llegar al QR, vamos a encontrar todos los documentos relacionados a cada dimensión. Entonces, sí están dentro de la guía, que lo tenemos en versión digital también en el portal de directivos, pero que esta tarde estamos también compartiendo con usted. Entonces, es importante registrar su asistencia, la encuesta de satisfacción y todos los documentos, que son más de 10, como en toda asistencia técnica que nosotros hacemos, los repartimos y está ahí. Lo otro que también que tenemos es nuestra guía para, perdón, nuestra cartilla para el desarrollo de las semanas de gestión, que también les invito, ya que estamos próximos, ¿no?, a realizar, háganlo. Y luego también en este último documento que hemos compartido en Word están cuáles son las acciones, ¿no?, mínimamente, que son 5, que pensamos que toda institución del país debería de realizar. Con respecto a estas instituciones integradas, en las cuales uno de los niveles o es unidocente o es multigrado, siempre nos preguntan qué tipo de documentos deberían elaborar. Cuando ya tenemos 2 niveles completos y hay uno que es incompleto y por eso es un multigrado, sí, pues mayormente es un multigrado, como en el caso del ejemplo que nos dan, deberían de elaborar los 4 instrumentos de gestión. ¿Ya? ¿Qué va a tener de particular en este caso primaria? Que su planificación para la atención, ¿no? Hay 2 docentes en primaria, un docente atenderá de primero a tercero, el otro docente de cuarto a sexto. Eso va a ser lo particular. Después, todo lo demás, en organización, pueden elaborar tranquilamente los 4 instrumentos de gestión. Los, Las instituciones públicas y privadas, ¿no?, con respecto, eso sí, no sé si puntualmente se refiere al documento de gestión, son únicos, así como para los instrumentos de gestión, los 4, que son el proyecto curricular institucional, el reglamento interno, el plan anual de trabajo, el proyecto curricular, todas tienen un mismo formato, no hay variantes, por si acaso. Miren, ¿qué sucede? No está normado, estimados. Hay una pregunta, dice, ¿no?, de que si en una institución hay menos de 15 estudiantes, hay menos de 15 padres, evidentemente, no se podría conformar la PAFA. La ley no exige un número mínimo, hasta donde yo tengo conocimiento. ¿Qué pasa en una institución? Así tengas 2 padres de familia, si bien ya no podemos tener ahí a PAFA como tal, porque necesitas pues conformarte con sus eh, cargos, puedes tener una organización de padres de familia. Yo creo que eso sí. Le puedes llamar comité, pero lo tienes. Perdón. Dios. Discúlpenme. Con respecto a la última pregunta, que es cierto, ¿no? En la institución unidocente multigrado es imposible que quien hace el rol de director pueda realizar las acciones de monitoreo. ¿Quién cumple ese rol? El especialista de Eugenio. Pero también comprendemos, estimados especialistas que nos acompañan esta tarde, que muchas veces por cuestiones presupuestales, de tiempo, no se puede realizar. Entonces sí necesitamos, ¿no?, sí necesitamos hacer esos esfuerzos de por lo menos, ¿no?, si bien no podemos visitar a todos, tener un número representativo para estas visitas, y eso los resultados de estas visitas, de 4 colegios, 5 colegios que usted focalice, las referencias nos sirvan luego para dar soporte a todas las instituciones unidocente multigrado. Eso podría ser una estrategia. Otra, ¿no? Otra estrategia que quizás es un poquito más complicada, pero tranquilamente, si yo quiero monitorear teniendo los teléfonos, teniendo que la señal llega a la institución, yo podría en unos minutos, me bastarían unos minutos, ¿no? Y como lo acabo de decir con el documento, de que enfoque su pizarra, que enfoque de espaldas, porque no podemos tomar la foto de los niños con la cara, ¿no? Que se note qué actividad están haciendo. Entonces, tenemos que ya ser creativos y utilizar la tecnología. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Para tener alguna referencia, pero tampoco podemos abandonar
a los directores que más lo necesitan, a los docentes que más lo necesitan que están en estas escuelas. Entonces, como les digo, entiendo y soy consciente de que a veces, ¿no? El trasladarse, el realizar esta actividad implica no solamente tiempo, sino presupuesto, pero busquemos algunas formas, focalicen, ¿no? Dos, tres, cuatro, donde las posibilidades de ustedes de organización los permitan, y luego brinden soporte sobre lo hallado en esos tres, cuatro, cinco, ¿no? Como hacemos las evaluaciones muestrales, ¿no? Se hace evaluaciones censales y mestrales. De las muestrales no podemos hablar de cada localidad, no podemos hablar quizás regionalmente, aunque no sería pertinente, pero me da una referencia de lo que ocurre y con ello voy aplicando mis estrategias. Esa podría ser, ¿no? Una forma de atender este grupo de estudiantes. Entonces, eso es todo por mi parte. Lean los recursos que les estamos compartiendo, revisen lo que tienen como documentos de gestión hoy, 22 de julio, y lo que están recibiendo, y adecúenlo, que eso finalmente es el producto de esta asistencia técnica, adecuar. Nos podemos equivocar, de repente no nos sale perfecto, pero hagamos el intento, sobre todo en actividades buscando la mejora de los resultados de aprendizaje de los alumnos, de nuestros estudiantes, perdón, ¿no? Empiecen a generar cambios y mejoras. No es una labor sencilla para las condiciones y particularidades que tiene este tipo de instituciones, pero sí es viable. Se puede hacer grandes y bonitas experiencias de instituciones universitarias multimedia que participan en concursos nacionales con grandes y maravillosas cosas que logran hacer. Y con respecto del tiempo de duración del documento de gestión es 1 año, es solamente para el año lectivo. Les agradezco el tiempo y sobre todo, ¿no? Algunas presentaciones que me he tomado el tiempo de leer de Cajamarca, de Ayacucho, por ir mencionando un par de regiones, les agradezco el interés, ¿no? Por acompañarnos y porque en la ruta de esta mirada que tenemos desde el sector de ir mejorando de a pocos. No pedimos un cambio del 100%, pero demos pues un cambio de un 5% sostenido, de un 10% sostenido. Y yo creo que vamos a empezar, ¿no? A que nuestro país y sobre todo nuestros estudiantes sean cada día mejores. Muchas gracias y que tengan ustedes buenas tardes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.